su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy estamos viernes 31 de diciembre, último día del año, último día del mes del año 2021. Estamos listos ya para pasar al año 2022, si la gracia de Dios así lo permite todavía. Doy gracias a Dios también por darme la oportunidad de estar durante todo este año con ustedes, con algunos problemas los que han estado en vivo y en directo, como en esta semana. Les cuento que en esta semana no salimos con la transmisión en vivo, y este es uno de los problemas de salir en vivo y en directo, que muchas veces suceden cosas que uno no espera. Por ejemplo, en esta semana, en el lugar donde yo vivo, durante 3 días no tuvimos internet. El proveedor que nos brinda internet tuvo problemas allí para poder reconectar la internet, pero hoy estamos ya nuevamente listos. Y eso no sucede cuando un programa es grabado, cuando un estudio es grabado, ¿no? Ya lo tenemos grabado y lo enviamos. No importa si hay o no hay internet. Pero los programas en vivo y en directo tienen esta peculiaridad, ¿no? Pero bueno, así es, amigos, así es. Damos gracias a Dios de estar nuevamente conectados aquí. Hoy día estaremos haciendo el repaso de la lección de esta semana y vamos a sacar muchas lecciones importantes. Para esto yo quiero invitarle a hacer una oración. Vamos a hacer una oración
para iniciar el estudio. Oremos. Muchas gracias, oh Señor, por darnos la oportunidad un día más de poder estudiar tu palabra, repasar lo que hemos visto durante toda esta semana. Queremos que tú, Señor, dirijas el estudio, queremos que puedas iluminar nuestra mente, por favor, porque necesitamos ser transformados por tu mensaje, transformados por tu palabra. Quédate con nosotros, mora en nuestro corazón, en nuestro ser entero, y haz de nosotros tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos entonces una vez más a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. Que Dios los bendiga y no olvide compartir, pasar la voz a sus amigos, familiares, a los hermanos de la iglesia y decir que ya comenzó Lecciones que Transforman hoy, viernes 31 de diciembre, último día del mes, último día del año. Gracias por dejarme tus comentarios también, gracias por dejarme tus saludos. Es un placer para mí leerlos, mirarlos después de la transmisión. El título de la lección de esta semana llevó o dijo de esta manera: la carta a los hebreos y a nosotros. Esto quiere decir que el libro de Hebreos no solo es un libro para los tiempos pasados, sino también para nosotros. Usted puede mirar la introducción del trimestre allí en nuestros canales, aquí en Facebook y en YouTube. Mírelos, por favor. Si usted quiere descargar la guía de estudio de manera gratuita en formato PDF, solamente usted tiene que hacer un clic ahí en el link que aparece en la descripción y el material será suyo. También le estoy dejando el link de la diapositiva del estudio de hoy, del repaso de hoy. Descargue también esa diapositiva y comparta con todos los que pueda. ¿Está bien? La carta a los hebreos y a nosotros. Recuerde que el libro de Hebreos fue escrito en su mayoría, se dice esto, que fue escrito por el profeta Pablo, ¿no? Por el apóstol Pablo. Y fue escrito para una audiencia que había escuchado el mensaje del Señor, el Evangelio de Dios, con mucho gozo, con muchas cosas impresionantes, pero después tuvo sufrimiento por elegir seguir el camino de Dios. Pero Pablo entra allí para animar, para exhortar, para advertir a este grupo de cristianos convertidos y que ellos no se desanimen, que ellos no pierdan la visión, no pierdan el camino que habían creído, habían seguido. Y justamente de eso es lo que vamos a aprender esta semana y repasar hoy día. Entonces, antes de eso yo quiero leer el texto clave o el versículo de memoria. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí ya el versículo nos muestra de qué se trata el estudio de esta semana. Acerca de la paciencia, acerca de soportar en Dios todo el sufrimiento que este mundo nos entrega por seguir a Cristo. Si nosotros somos pacientes haciendo la voluntad de Dios, obtendremos la promesa, dice Pablo. Entonces, tomando como base el título y el versículo de memoria de esta semana, yo propongo resumir la lección número 1 en 3 partes, en 3 temas. El primer tema es la evangelización fervorosa. Aquí veremos que el mensaje llegado al corazón o a la vida de estas personas, la audiencia de Hebreos, estuvo acompañada por señales divinas, milagros y distribución del Espíritu Santo, distribución de dones. En segundo lugar, está la temática de la persecución feroz. Una persecución tan cruel
durante un periodo prolongado que ocasionó fatiga, dudas y malestar en la audiencia de Hebreos. Y en tercer lugar, la tercera temática es la exhortación poderosa de parte de Pablo. El propósito fue animar, amonestar y advertir a la audiencia de Hebreos. Por eso se hace una exhortación poderosa. Entonces vayamos rápidamente al primer tema del repaso de esta semana, que es la evangelización poderosa o fervorosa. Amigos, el apóstol Pablo dice así a su audiencia, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Esta salvación, o sea, el evangelio, amigos, el evangelio de salvación, fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, ¿ya? ¿A quienes anunció primeramente Jesús el evangelio de salvación? A sus discípulos. Y luego los discípulos compartieron con la audiencia de Hebreos y con los que Pablo está hablando. Dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. O sea, los discípulos confirmaron a los demás. A la vez, Dios ratificó su testimonio, o sea, la predicación del Evangelio de Salvación, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Miren, amigos, aquí el apóstol Pablo muestra de qué manera Dios evangelizó a las personas de ese tiempo, usando a los discípulos y después a todas las otras personas que escucharon el mensaje, que también fueron compartiendo a sus familiares, a sus amigos y así sucesivamente. Cuando Pablo habla de señales, prodigios, diversos milagros y dones espirituales, específicamente está hablando de tres actos, de tres experiencias. En primer lugar, la experiencia que sucedió allí en el Pentecostés, cuando los discípulos reunidos allí, o en este momento vamos a leer esa parte, recibieron el don de hablar en diferentes idiomas. Luego, también el Señor dio la capacidad de hacer milagros diversos. Y por último, el pueblo fue transformado, o sea, las vidas del pueblo de ese entonces, de esas personas que recibieron el Evangelio, fue transformada y se convirtió en una experiencia religiosa dichosa, es decir, comenzaron a dar un testimonio maravilloso con sus vidas. Una experiencia de comunión, de confraternización, de amor. Y eso también ayudó que el Evangelio pudiese llegar a muchas personas. Comencemos entonces con los idiomas extranjeros. Veamos cómo fue esta experiencia de evangelización fervorosa a través de idiomas extranjeros, allí en el Pentecostés. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 41, el día de Pentecostés, que era una fiesta espiritual establecida en el Antiguo Testamento, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, está hablando de los discípulos de Jesús, que escucharon el mensaje de salvación de su propia boca. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Amigos, aquí encontramos al Espíritu Santo representado ¿en qué? En llamas o lenguas de fuego. El Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo se manifestó de muchas maneras a través de la historia de la humanidad. Vemos manifestado sobre una paloma, simbolizado también como agua, como fuego en este caso, ¿no? Entonces aquí está el Espíritu Santo simbolizándose como llamas o lenguas de fuego.
Y dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, miren acá, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Escuchen bien, por favor, este punto. Pablo, al escribir Hebreos, el libro de Hebreos, está hablando, está predicando, está exhortando a estas personas que recibieron el mensaje de los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo. En esa ocasión habían estado en Jerusalén, pero hablaban diferentes idiomas porque habían nacido en diferentes naciones alrededor de Jerusalén. Recuerden que los judíos habían sido esparcidos por la mala conducta que ellos tenían, por su rebeldía, no habían hecho caso a la palabra de Dios, eso ya hablamos en las lecciones anteriores. Y entonces sus hijos nacieron en otras naciones. Sí, y habían aprendido a hablar otros idiomas, pero venían a Jerusalén en las fechas de las fiestas espirituales, y aquí había una de esas fiestas, Pentecostés. Otros habían regresado a Jerusalén y ya estaban viviendo allí, pero hablaban otros idiomas porque nacieron en otros países, en otras naciones. Por esto, en esa ocasión del Pentecostés, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, ese ruido que fue a causa de el derramamiento del Espíritu Santo como llamas de fuego, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Quiénes eran estos creyentes? Los discípulos de Jesús. Estaban hablando otros idiomas. ¿Y cómo lograron hacer eso si nunca estudiaron esos idiomas? Pues el poder del Espíritu Santo se había manifestado en ellos. ¿Para qué? Para que pudiesen predicar el Evangelio de la salvación a esas personas de diferentes idiomas que estaban en Jerusalén en ese entonces. Y entonces estaban totalmente asombrados, dice la Biblia, al escuchar hablar a estos discípulos en sus propios idiomas. ¿Cómo puede ser esto?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, decían. Y es verdad, los discípulos eran de Galilea. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Están hablando aquí, están expresando su asombro las personas que escuchaban a los discípulos. Y fíjese, ¿de qué partes eran estos personajes, estas personas que habían entrado allí a Jerusalén en Pentecostés? Eran partos, de medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene. También habían venido de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Miren, idiomas de todas estas naciones, personas que vivían en todas estas naciones estaban escuchando el mensaje en su propio idioma. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma, dicen, acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. Amigos, la audiencia de Hebreos eran estas personas que habían oído el mensaje de Dios a través de los discípulos de Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo, hablando los idiomas que ellos hablaban. ¿Sí? Interesante, ¿no? Interesante realmente. Entonces, las palabras de Pedro que comenzó a hablar junto con los otros discípulos,
traspasaron el corazón de ellos, de estas personas que escucharon, que eran de diferentes nacionalidades, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como ¿cuántas personas? 3,000 en total. Amigos, en un solo día, gracias al poder del Espíritu Santo, 3,000 personas fueron bautizados y se integraron a la familia cristiana, a la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana allí del siglo I. Y después de eso los apóstoles realizaron muchos milagros, muchas maravillas. Entonces, acabamos de ver que la evangelización fue fervorosa gracias a que el Espíritu Santo dio capacidad de hablar diferentes idiomas a los apóstoles. Pero también acabamos de leer que el Señor les dio capacidad de hacer milagros diversos. Entre ellos estaban Felipe, Pedro, Pablo, que hicieron los milagros. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaban el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad para predicar y se dirigió a la multitud y comenzó a predicar. Amigos, entonces, la evangelización no solo de ese tiempo fue a través de idiomas diferentes, sino también a través de milagros, como acabamos de ver. Pero no solo eso, no solo Dios usó diferentes idiomas, sino también una experiencia religiosa dichosa. No solo fue idiomas diferentes, no solo fueron milagros diversos, sino una experiencia religiosa dichosa. Es decir, los cristianos de ese entonces empezaron a dar un testimonio de comunión entre ellos, de amor, de una vida totalmente unida. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 al 46. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sigue diciendo: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía, mire, esta vida de los discípulos de la iglesia cristiana primitiva, allí del primer siglo, también ganaba almas para Cristo a través de su vida, a través de cómo ellos se llevaban
entre sí, porque dice que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos a través de esa vida. Se amaban y la gente se asombraba, se acercaban a preguntar, ¿y cómo logro yo hacer eso también? ¿Cómo me uno a ustedes? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la oportunidad de predicar también. Entonces, amigos, las señales, prodigios, diversos milagros y dones que Pablo habla a su audiencia, diciéndoles, ustedes han recibido el mensaje de la salvación a través de señales, prodigios, diversos milagros y dones, se estaba refiriendo a estas experiencias. Pentecostés, los milagros y la vida que llevaron. ¿Ya? Entonces, la evangelización de este grupo de personas fue fervorosa, fue extraordinaria, fue maravillosa porque fue a través de señales, milagros, prodigios, dones. Así es. La pregunta que debemos hacer en este momento para usted y para mí es, ¿cuál es la historia de tu conversión? ¿Cómo llegó el mensaje de salvación a tu vida? ¿De qué manera fuiste confirmado en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Ya vimos cómo fueron los cristianos del primer siglo convertidos, cómo fueron confirmados en la fe, en la creencia de Jesucristo. ¿Y contigo cómo fue? ¿Me puedes dejar allí tu comentario? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Fue también algo extraordinario así? ¿Estabas pasando tal vez un momento muy difícil cuando llegó el mensaje a tu vida? ¿Te encontraste con Dios a través de una persona? ¿Quién fue esa persona que te dio el mensaje? ¿Qué es lo que sentiste en tu corazón? ¿Sentiste ese fervor que sintieron los primeros cristianos? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame, por favor, cuéntame. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en nuestra vida para llevarnos a Él? ¿Por qué es bueno recordar, amigos? ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de desánimo, en los momentos tristes de la vida cristiana, muchas veces eso nos anima. Recordar cómo antes era nuestra vida y de pronto Cristo llega a ella y la transforma, la cambia y nos da alegría y paz, nos alienta, nos motiva para seguir adelante. ¿Sí? Por eso es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en nuestra vida para acercarnos a Él. Es bueno recordar. ¿Está bien? Muy bien. Esta sería la primera parte del repaso de la lección de esta semana. La evangelización fervorosa. Vayamos a la segunda parte que dice la persecución feroz. Bueno, esta parte es una parte muy triste. ¿Por qué? Porque después de que el pueblo, la audiencia de hebreos, a la quien Pablo está hablando, eh, recibe el mensaje de Dios, de Cristo, de salvación, comienzan a vivir una vida diferente, una vida pegada a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Entonces, los familiares, los amigos, las sociedades entonces, no les gusta esa vida, no les gusta. Comienzan a hacer la guerra, comienzan a hacer persecución, a levantarse contra estos cristianos. La persecución comienza, una persecución cruel que ocasiona fatiga, dudas y malestar. Y Pablo les recuerda también eso. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39 dice así: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha, soportaron mucho sufrimiento. Amigos, la vida cristiana es así. Cuando tú comienzas a cambiar tu vida, tu forma de ser, empieza una dura lucha, mucho sufrimiento.
Y Pablo dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto, a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Mira, hasta los encarcelaron algunos. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, les quitaron sus bienes. Todo esto pasaron, amigos. Y es que la vida cristiana no es fácil. Esta semana hemos estudiado eso. Jesús advirtió a todos los que le iban a seguir, perdón, que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Iban a soportar mucho sufrimiento. Iban a experimentar mucho dolor, mucha tristeza. Usted mismo puede saber eso y puede dar manifestación de esto. ¿Cuánto sufrió usted, por ejemplo? ¿Cuánto sufrió cuando empezó a seguir a Cristo? ¿Le despreciaron sus amigos? ¿Le despreciaron sus familiares? ¿Porque ya dejó de comer tal comida? ¿Porque ya dejó de ir a tales lugares? ¿Porque ya dejó de practicar algunos hábitos que antes practicaba? ¿Porque usted ya no participaba de las palabras, de las conversaciones que no eran correctas? ¿Porque se vistió de diferente manera? ¿Porque empezó a ir a la iglesia? ¿Comenzó a sufrir usted? Pues la vida cristiana no es fácil, amigos. La Biblia lo dice. Y el testimonio de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, nos muestran eso. Todos los discípulos de Jesús fueron mártires, por ejemplo. A excepción del apóstol Juan, todos fueron asesinados a causa de su fidelidad a Cristo. Fue triste, ¿no? Fue triste. Es que es así, amigos. Es así. Por eso la pregunta de aplicación en esta segunda parte es, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? A ver, toda persona, ya sea cristiana o no, sufre o no. Sí, en este mundo sufrimos. Cristianos o no cristianos sufrimos, pero en la mayoría de casos por las propias decisiones malas que tomamos. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Qué es sufrir por Cristo? A ver, dame la respuesta allí. Dame en tu comentario, escribe por favor. ¿Qué significa sufrir por causa de Cristo? Mencióname algunos ejemplos. A ver, dame algunos ejemplos de sufrir a causa de Cristo. ¿Mm? Si nosotros revisamos en la Biblia, encontramos a Pablo, a Silas, al mismo Pedro y a otros discípulos siendo, por ejemplo, golpeados con látigo, encarcelados, apedreados. Miren, esos son algunos ejemplos de sufrir por causa de Cristo. ¿Por qué por causa de Cristo? Porque ellos estaban predicando de Cristo, estaban llevando el mensaje de Cristo, estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Cristo. Por causa de eso, empezaron a perseguirlos, a golpearlos. Y en tu caso, amigo, amiga, ¿has sufrido por causa de Cristo? ¿Has sufrido? ¿Qué, por ejemplo, te han hecho? ¿De qué manera has sufrido? Si tú deseas, déjame aquí tu comentario. Cuéntanos, ¿cómo has sufrido por causa de Cristo? ¿Te trataron mal? ¿Te despreciaron? Cuéntame. Pero ¿sabes qué? Para ti, para mí, para todos los que hemos sufrido en algún momento por causa de Cristo, viene la exhortación de Pablo. No solo de Pablo, sino de Pedro también, quien experimentó eso. Y no hay nadie mejor que nos aconseje, que nos exhorte, que nos anime, que aquellos que han pasado por eso. Como Pablo, Pedro. Por eso es la tercera parte de la lección, del estudio de la lección de esta semana, dice la exhortación poderosa.
Ese es el título de la lección o del repaso de esta semana. La tercera parte, la exhortación poderosa. Pablo exhorta, amigos, con el propósito de animar, de amonestar y advertir a la audiencia. Mire cómo lo hace. Primero quiero definir qué significa exhortación. Exhortación es un sermón, amigos. Es un discurso oral. Es una respuesta de ánimo o reprensión también. Si están desanimados. Eso es exhortación. Y eso es lo que Pablo hace en Hebreos. Mira lo que él dice en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Dice así: no pierdan la confianza. Amigo, este mensaje es para los hebreos, pero también para nosotros. Por eso el título de la lección de esta semana dice aquí, la carta a los hebreos y a nosotros. La carta a los hebreos y a nosotros. ¿Por qué, amigos? Porque hasta ahora nosotros continuamos sufriendo por causa de Cristo. La gente nos desprecia, la gente nos rechaza, la gente se burla, la gente hace ironía con nosotros por predicar de Cristo, por vivir como Cristo. Pero ¿qué dice Pablo aquí? No pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Mire, aquí Pablo está diciendo que debemos tener confianza, fe, no perder esa confianza a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento por Cristo. No debemos perder la confianza, no debemos dejar de perseverar, no debemos. Y luego dice, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Para qué? Para recompensarlo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida o preservan su vida. Mire, los que tienen fe. Y entonces Pablo da un ejemplo de lo que es perseverar en la fe. Elegir el sufrimiento por Cristo antes que la comodidad sin Cristo. El camino de la vida antes que el camino de la muerte. Pablo da un ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27 dice, por la fe Moisés, el ejemplo de Pablo es Moisés. Aquí le dice Pablo a su audiencia, a sus lectores, a nosotros, que debemos ser como Moisés, que siendo ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Moisés pudo haberse quedado en el palacio del faraón porque iba a ser el próximo faraón él, porque era el príncipe de Egipto. Moisés iba a ser el próximo rey. Pero dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado, o sea, de los pasajeros placeres del pecado. Consideró Moisés que el oprobio, la persecución, el sufrimiento por causa del Mesías, de Cristo, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Se dan cuenta, amigos? Pablo dice, sigamos el ejemplo de Moisés, sigamos el ejemplo de este hombre grandioso del pasado, que abandonó los placeres del mundo para seguir el camino del Mesías, de Cristo. No importa con sufrimiento, pero su mirada, dice, estaba puesta en la recompensa. Así es. Y Pablo dice, tenía la mirada puesta en la recompensa y se sostuvo como viendo al invisible.
O sea, la vida de Moisés fue una vida de comunión con Dios por la fe. Caminó viendo al invisible. Al igual que nosotros, amigos. Dios es invisible en este momento, no puede hacerse visible físicamente porque si no moriríamos, somos pecadores. Pero por la fe nosotros debemos seguir a Dios, por la fe. Y Pedro se junta con Pablo en Hebreos y dice así: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Mira, aquí Pedro está diciendo, no sufran ustedes por pecadores, por estar allí cometiendo errores. Si van a sufrir, sufran por ser cristianos. No se avergüencen si sufren por ser cristianos, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Alabe a Dios. Amén, amén. Esta es una exhortación, amigos. Una exhortación poderosa que nos da tanto Pablo y Pedro. Nos dan exhortaciones poderosas, ¿no? Qué hermoso. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, dice Pedro. Que sea motivo de gran alegría el sufrimiento por Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes son como el oro, dice. El oro. La fe de ustedes es como el oro, que es purificado con fuego. La fe de ustedes vale mucho más que el oro. Al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Qué hermoso, amigos. Hermoso realmente. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los dará fuertes, firmes y estables. ¿Por cuánto tiempo es el sufrimiento, amigos, por Cristo? ¿Por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo, dice Pedro. Por un poco de tiempo. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, dice Pedro. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Porque sí, amigos, la mayoría de las críticas al cristiano es calumnia. Entonces Pedro dice, compórtense bien, tengan buena conducta. Si tienen que responder, respondan con gentileza y respeto. No sean malcriados, no sean rebeldes, no insulten ustedes como ellos los insultan. No respondan así, dice Pedro. Si es la buena voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y entonces, yo añadí un texto bíblico aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15, 16 y 17, que dice así: no tengan miedo, dice el Señor. No se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. No tengan miedo ni se desalienten, porque el Señor está con ustedes. Amigos, en la vida de cristiano no estamos solos. En la vida cristiana no estamos solos. Dios está con nosotros. Él pelea nuestras batallas. Sí, amigos, Él pelea nuestras batallas.
Y en la Biblia hay muchas promesas para los cansados y desanimados por el sufrimiento, por el dolor, por la tristeza de este mundo, por los golpes de este mundo. Hay promesas. Y aquí estoy dejando a ustedes. Usted puede descargar esta diapositiva allí en el link de la descripción. Descargue, por favor, para que después lea estos textos bíblicos, que son promesas para ti, para mí. Tal vez que en algún momento nos cansamos de la vida cristiana, nos desanimamos. Y es normal. Pero Pablo dice, levántense, acuérdense de cómo fueron evangelizados, acuérdense cómo llegó el mensaje a ustedes, cómo Dios hizo milagros en ustedes, acuérdense. Y sigan adelante, sean como Moisés, que prefirió el desprecio, el rechazo, el sufrimiento, el oprobio, que las cosas de este mundo. Y así pasó con Elías también, amigos, cuando estuvo desanimado Elías. Otro ejemplo, ¿no? Moisés fue un ejemplo, Elías también fue otro ejemplo. Cuando estuvo desanimado, allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 18, tú puedes encontrar cómo Dios lo anima, lo alimenta, se preocupa por sus necesidades, es que Dios se preocupa por nosotros. Elías estaba desanimado de su vida, fiel a Dios, porque hasta lo amenazaron de matarlo, lo habían perseguido y se había escondido Elías de miedo y estaba queriendo morirse. Pero Dios primero suple sus necesidades físicas. Después, ¿qué hace? ¿Qué hace después? Usted puede leer, amigo, hermano, en Primera de Reyes 19. Va Dios y se acerca a él y lo reprende, pero lo reprende amablemente, no lo juzga, no lo critica, sino que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí. Después de eso, Dios escucha sus preocupaciones y tristezas, la de Elías, ¿no? Porque Elías, ¿qué hace? Elías empieza a decir, pero Señor, mira, y empieza a contarle todo a Dios. Se desahoga Elías delante de Dios y Dios lo escucha. Y es que así es Dios, Dios nos escucha. Escucha nuestras penas, preocupaciones y tristezas. Pero Dios le dice, tú tienes que salir de allí. Tienes que salir. Y le explica, Dios le hace entender más con profundidad cómo Dios obra y cumple sus propósitos. Para que Elías sepa que no está solo. No es que Dios le ha abandonado. No, 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 no. Que la amenaza de Jezabel a Elías, él lo sabía, y lo estaba controlando y lo iba a proteger. Pero Elías pensaba que no, pensaba que él estaba solo, ni Dios estaba a su lado para protegerlo. Pero Dios le hace entender y le dice, no, Elías, yo estoy obrando, yo estoy controlando esto, Jezabel no te va a matar. Y entonces el Señor le da una orden, le da una misión, le da una obra que hacer. Le dice, regresa para allá, porque tú vas a terminar una obra. La obra que yo te he dado que empieces, tú lo vas a terminar. Y todo esto, amigos, le dio tranquilidad a Elías. Todo este actuar, esta forma de actuar de Dios, le dio tranquilidad a Elías. Qué hermoso, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso la pregunta de aplicación es, ¿qué cuidado debemos tener al reprender a una persona desanimada? Miren, aquí encontramos un ejemplo entre Dios y Elías, cómo debemos reprender a una persona desanimada. Elías estaba desanimado en la cueva, pero Dios vino, lo reprendió, pero con amor, con amabilidad. Le llamó la atención, claro que le llamó la atención, porque le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Tú no debes estar aquí, yo no te elegí para que te escondas. Yo no te elegí para que te metas en una cueva. Yo te elegí para que me exaltes, para que todos sepan quién soy.
Ya lo hiciste en el Monte Carmelo, pero no es suficiente porque hay una reina allí malvada, hay un rey malvado, hay muchos todavía que necesitan ser confirmados. Sal de allí. Pero lo hizo con amor, con amabilidad. Suplió sus necesidades. No vino como, por eso ahí en Primera de Reyes 19 dice que hubo un gran viento, una tormenta y todo, algo, un terremoto o un temblor, pero Dios no estaba allí, pero Dios estaba en un silbido suave. Allí estaba Dios, en un silbido suave, como para darnos a entender que Dios, cuando reprende, lo hace con amor. Así deberíamos nosotros hacer también con los demás. Amigos, debemos tener cuidado al reprender a una persona desanimada. ¿Está bien? ¿Sí, amigos? Entonces, de esto se trató la lección de esta semana. La forma como la audiencia de Pablo y la audiencia de Hebreos llegó a experimentar la vida cristiana. 3 etapas, ¿no? Primero fue evangelizado de una manera fervorosa. Luego pasó sufrimiento con las persecuciones, pero luego se animaron con el poder del Señor, con su palabra. Y es así lo que pasamos nosotros, ¿o no? ¿Sí? Por eso estudiamos la Biblia todos los días, amigos. Todos los días estudiamos la Biblia. ¿Para qué? Para animarnos. Aquí están las exhortaciones de Dios. Aquí están las prédicas del Señor. Los mensajes, los discursos orales para animarnos si estamos desanimados, si estamos sufriendo. Por eso la carta de Hebreos no solo es para esos tiempos en que se escribieron, sino también para nosotros. Por eso el título es la carta de Hebreos, o la carta a los Hebreos y a nosotros. Eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. Es importante. Estos consejos nos pueden servir a nosotros de forma valiosa, de forma extraordinaria. Sigamos recordando cómo el Señor nos encontró, cómo el Señor nos sostuvo en los momentos difíciles de sufrimiento y dolor. Y miremos hacia la patria celestial. Miremos hacia la recompensa que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando hagamos eso, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Recuerden que el sufrimiento por Cristo solamente es un poco tiempo. Es por un poco tiempo. Nada más. Y después recibiremos la corona de la vida. Después recibiremos la tierra prometida como herencia. ¿Qué te parece? Sigamos adelante. El versículo para memorizar aquí en la lección dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sigamos haciendo la voluntad de Dios con paciencia, con perseverancia, con alegría, a pesar del sufrimiento, porque nuestra mirada no está en esta tierra, está allá arriba, en la patria celestial. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te siga dando ánimo para avanzar. Querido Señor, gracias por tu palabra en esta semana, que nos ha servido de mucho. Nos ha servido de mucha ayuda, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos a recordar siempre cómo tú nos encontraste, cómo cambiaste nuestra vida. Y que a pesar de lo que pasamos en esta tierra por causa tuya, por predicar tu palabra, por vivir una vida diferente, el mundo nos acusa, nos critica, se burla,
hasta nos agrede físicamente. Señor, ayúdanos a seguir motivados, mirando al invisible, viviendo una vida de fe, de comunión contigo, Señor. Queremos vivir una vida de comunión contigo, siempre. Entregamos nuestra vida por eso a ti hoy, un día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amigos, qué bueno haber estado con ustedes haciendo el repaso de la lección de esta semana. Recuerde, por favor, si usted no tiene este material, no se vaya sin descargar en la descripción. Ahí dice descarga la guía de estudio en PDF. Descárgalo. También dice descarga la presentación en PowerPoint. Descargue allí. Descargue esos materiales para que usted pueda afianzar su aprendizaje en casa. Gracias también por compartir este video, este estudio. Gracias. Gracias por suscribirse al canal, tanto de Facebook como de YouTube. Gracias. Y si te gustó el estudio de hoy, lo comprendiste, déjame un me gusta allí en el video. Estaré muy agradecido por eso. Nos vemos el día domingo para comenzar, si Dios permite. Recuerde que los programas son en vivo y en directo. Y si Dios permite, estaremos estudiando la segunda lección que dice el mensaje de Hebreos. ¿De qué se trata Hebreos? El libro de Hebreos. Lo veremos el día domingo. El día domingo. ¿Está bien? 2 de enero. 2 de enero del 2022. Pasa un lindo fin de semana y fin de año, junto con tu familia, junto con Dios. Toma buenas decisiones. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.